Julio de 2011. María Cash viajó sola al norte argentino. En el camino algo pasa. Una llamada, una imagen y después el vacío. Tenía 29 años. Desapareció en plena ruta 34. La familia la buscó por todo el país y nunca apareció. Sin rastros y sin sospechosos firmes. Solo señales confusas y una búsqueda que nunca se detuvo. Antes de entrar en todo lo que involucra este caso, quiero saber, ¿quién era María Cash antes de que se subiera ese primer colectivo? Una chica de 29 años, profesional, que vivía en Capital Federal, que había estudiado diseño de moda y de hecho confeccionaba su propia ropa, tenía su emprendimiento, vendía esas creaciones en distintas ferias, pero un día decidió cambiar todo. Sí, lo que conocemos de este caso es que ella, de un momento a otro, se le ocurre ir a visitar a un amigo. Más que nada amigo de las redes, en San Salvador de Jujuy. Lo que él dijo en ese momento, obviamente es su palabra, que ella lo llamó de un día para el otro ya prácticamente en el colectivo de camino a él. Yo hablo por teléfono y ya estaba en el colectivo. Estaba en el micro. Estaba en el colectivo. ¿A qué hora fue? No, horarios y todo eso, entre las 5 y las 7, ponele. La familia tiene dudas, pero lo que dijo él es eso, concretamente. Que Sí. le dijo, estoy yendo para allá. Y todo arranca en ese primer colectivo, que sale desde Retiro. Desde Retiro, el día 4 de julio, 19:30. Sí, tenía mochilas y una valijita, creo. Sí, en la valija llevaba ropa, porque Sí. es la ropa con la que iba a comercializarla, que era lo que hacía acá en Buenos Aires. De hecho, la familia la acompañan a Retiro para que inicie ese viaje, que era todo un cambio de vida. Pero algo pasa, algo raro pasa, porque cuando está llegando a San Miguel de Tucumán, ella empieza a manifestar, Sí, que no le gustaba la gente que la estaba gente en el micro. percibía cierto acoso por parte de algún pasajero, algunos pasajeros o bien de los choferes. Cuando Claro. reconstruyen la búsqueda, eso no aparece en la causa. Lo que sí que pidió bajarse en Tucumán. Ella se baja a las 11. A las 14 horas del día 5, se sube a otro colectivo. Se baja en Rosario de la Frontera, ahí habla con Juan Pablo Dumont. Le pide el pasaje, que estaba en un problema, que le faltaba plata, que quería llegar a Jujuy, pero no sigue a Jujuy. No. Viaja Viaja a dedo sí. con un camionero de apellido Velosi, regresa a Santiago del Estero. Y en Santiago del Estero tenía el pasaje que le compró su amigo para ir a Jujuy, ya 6 de julio, que a las 9:45 el otro día, 9:45, Llega a Jujuy. llega a Jujuy. Vuelve a llamarlo a Dumont, pero lo atiende Paula. Paula es la hermana. Ella le dice que no estaba su hermano, pero dice, tomate un remis, porque estaba en teoría en la terminal de Jujuy. Venite a casa y le pasa la dirección. Pero nunca llega a la casa de su amigo. María queda registrada haciendo dedo en la ruta 34, Pampa Blanca, que es Jujuy. Pero no en dirección a San Salvador, sino regresando de San Salvador. ¿Hacia dónde? Hacia Salta. Y empieza a hacer dedo de norte hacia sur. Mira, 23:37 la registran las cámaras de seguridad del peaje Aunor. El capataz de ese lugar encuentra las valijas, comparte su ropa, con el cargador. No tenía plata, no tenía el cargador, no tenía el teléfono porque no... Sí, no tenía nada. Esos días, de acuerdo a lo que se investigó con posterioridad, la temperatura
llegó a 2 grados bajo cero. Claro, y ella sin nada. Nada. Todos los testigos que la ven a partir de ese momento la describen como perdida, confusa, errática, como que algo le había pasado. Que ahí ella siempre tiene la misma ropa con la que salió de Buenos Aires. Nunca se cambia. Nunca de se ropa. cambia. Ahí está el registro, el día 6. 6, en el peaje de Aunor. Después de esa imagen, hay un registro que es un enorme misterio también, que se da el día siguiente, 7 de julio, 1:15, ingresa al hospital más importante de Salta capital, Sí. que es el Hospital San Bernardo, para hacer una consulta en la guardia médica. Que se sabía, ¿cómo decían que la veían en ese momento? Todo testigo que declara la causa la describe como que algo le había pasado o algo había tomado, como descripción Claro. desde el desconocimiento, pero no la vio ningún médico. Cash María, empiezan a llamarla, ella ya no estaba. Y para recordar, para este momento ella no tenía manera de comunicarse porque el celular no tenía batería. Hay mensajes que le manda a la mamá, hay mensajes que le manda a una amiga que ella se quería volver, que no estaba a gusto. 8:15, camina por el centro de Salta. A las 9, el capataz encontró las mochilas y llegamos al último día, el día de la desaparición, que es el 8 de julio. A las 4 de la mañana toca timbre en una casa de la calle Tabela. Pide alojarse. Pregunta por una casa de enfrente, un local, y le dicen que no. Es una mujer que después declaran la causa. Pero es una señora que es entendible. A la madrugada aparece alguien que le dice se puede alojar. Ella tiene miedo, ni siquiera le abre. Uno tiene que estar como en un nivel de no sé si desesperación es la palabra, pero de inestabilidad De inestabilidad. total. Digo, para ir a la casa de una persona desconocida, sin tener nada, Claro. sin poder pedirle ayuda a nadie en caso de que suceda algo, y pedir quedarte a dormir. 10:15 de la madrugada, de la mañana, desde un ciber de Salta, de la ciudad, todo esto en la ciudad de Salta, le envió un mail a los hermanos, diciéndole que se iba a volver, que tenía miedo, quería volver. Nunca especificó por qué. Nunca. Igual tenía miedo, porque no estaba a Nunca. gusto. Nunca fue clara. El video que vimos recién, a las 14:30, haciendo dedo en el peaje Aunor, ahí se ve como una camioneta con una familia para. Esa familia fue identificada, está en la causa, la familia Causarano. Esta familia, no hay duda sobre la familia, hace lo correcto, la llevan, la ven desaliñada, con olor a suciedad, perdida, y la llevan hasta la rotonda de Güemes, una localidad que está a unos 30 kilómetros más o menos. Para ese día la familia, ya muy preocupada, emprenden el viaje de búsqueda. La familia fue a buscarla. De hecho, hay llamadas telefónicas a comisarías pidiendo ayuda porque había una chica perdida. Claro, pero esa era mi pregunta. ¿La denuncian como desaparecida? O sea, Antes ¿qué de que denuncia? desapareciera. Ok. Que estaba perdida, que se quería volver, que había tenido un problema, porque tenía ese comportamiento errático. A las 15:15 se la ve en la rotonda de Güemes haciendo dedo. Ahí aparece un personaje central dentro de la historia, que es un camionero de apellido Romero, Héctor Romero, el sospechoso que tiene la causa, más allá de presunciones, Sí, el principal. de sobreseimiento, no, es el único sospechoso que ha tenido la causa, es este camionero. Camionero que no se presenta solo, sino que lo encuentran por el testimonio de otra persona, apellido Torres, que dice un camionero y describe un dibujo que tenía el camión. El camionero dice que a ella la deja un poco más adelante, en una ruta, en donde hay un santuario de la difunta Correa, que enfrente hay una gomería. Él iba a Joaquín B. González llevando mercadería, se desvió para dejar a María Cash en ese lugar. Pero a partir de ahí empezaron a ocurrir, ya siguiendo en forma lineal la investigación, errores inducidos por terceras personas. Porque 2 abogados, padre e hijo, declararon el expediente que estuvieron en ese lugar y describen a una mujer con las características de María Cash
en el santuario Haciendo Dedo. Y ese lugar fue tomado como cierto por la investigación durante muchos años, pero no fue la única mentira que tiene esta causa, mentira deliberada. Como por ejemplo un médico Sí, que dio que un falso después de un testimonio. tiempo dijo, concretamente, y presentó una factura, Sí. que ese día, el día 8, a las 19:30, él atendió a una señora, una chica llamada María Cash, que tenía un problema, que le hizo una receta, en San Salvador de Jujuy. Si ella estaba en Güemes o Joaquín B. González a esa hora, nunca podía estar 1 hora y media después atendiéndose en el centro de San Salvador de Jujuy. Entonces la investigación nos pasó por arriba, siguió para adelante. Entonces a partir de ahí los caminos iban hacia el sur, hacia el norte, una red de trata, un posible depredador sexual, una víctima de una banda narcocriminal, por tirar hipótesis hasta descabelladas. Y así se pasaron los años. ¿Qué cree? ¿Dónde está su hija? Lo digo siempre, puede estar 2 metros bajo tierra, puede estar en manos de un enamoradizo, puede estar cobijada con una pareja de paisanos en el medio del monte donde no hay señal, no hay televisión, no hay diarios, no hay teléfono. Puede estar fuera del país con fronteras poco estrictas. Puede ocurrir cualquiera de esas cosas. Hay algo en este caso que a mí es como lo que más me parte el alma y siento que a muchas otras personas cuando lo escuchan, que es como su papá... Solo se dedicó a buscar a su hija. Ese fue su motivo de vida, buscar a María. Juntaba lo que podía y recorría todo el país buscando datos. Porque había una línea, que no sé si fue él quien la abrió. Abrió una línea de denuncias, y él también todo lo que recibía por redes, él buscaba. Hubo algunas pistas falsas, por ejemplo en Santiago del Estero, en Tucumán, que igual las siguió. Hizo que la investigación no se detuviera Claro. antes de llegar a Joaquín B. González en Salta, y él en 2014, incluso él llegaba a un lugar y ni siquiera se quería quedar para no gastar un peso En el de más. hotel. Un peso de más, iba con las moneditas para seguir buscando, y de regreso en una ruta de La Pampa chocó de frente contra un auto y se mató. Siguiendo la búsqueda de su hija, y desde entonces su otro hijo siguen buscando, siguen con la búsqueda, pero ya sin el papá, ¿no? La búsqueda tuvo idas y vueltas. Obviamente al principio la búsqueda se seguía con mucho más personal, después eso fue decayendo, pero nunca se dejó del todo. De hecho, años después, otro fiscal, el fiscal Villalba, fiscal federal, agarró la causa, empezó a buscar los datos falsos, que había mucho, las pistas falsas, y la empezó a limpiar. Siguió como 400 pistas, muchas no eran malintencionadas, era gente que Sí, que veía, creía haberla visto. que creía, y eso contaminaba la investigación. De hecho, este fiscal federal llega al camionero, acusa al abogado de haber plantado ese relato a la altura de ese santuario, y ahí empiezan las contradicciones del camionero. De hecho, pide la detención y lo detiene al camionero. Hace muy poco. Sí, en el 2024 fue, ¿o no? Sí. De hecho, cree que pasa por ahí la resolución del caso. Lo que pasa es que la jueza no entiende lo mismo, y lo que dice la jueza no hay pruebas. Y le dicta el sobreseimiento al camionero, que de hecho hay todo un entramado judicial después, y das y vueltas, pues son cuestiones más técnicas. Sí, a mí obviamente más allá de la hipótesis quizás más obvia que tiene que ver con este camionero y lo que puede haber pasado o no en el trayecto en el que él estuvo con ella dentro de su camión. Digo, ¿hay alguna hipótesis que predomine sobre las otras en cuanto a por qué todo esto? Me parece que al principio se investigó, tal vez por las pistas falsas que acabo de mencionar,
como algo lineal, que algo le pasó, pero algo le hicieron y se la secuestraron, o sea, un hecho delictivo Claro. posterior. Pero hay un fiscal que dice, la resolución del caso pasa por el camionero. ¿Sabes lo que dice el fiscal Villalba? Dice, en esa zona hay muchas trabajadoras sexuales en las rutas. Posiblemente el camionero creyó que era una trabajadora sexual. Y a partir de allí se produce el asesinato y la búsqueda sigue en esa zona. Hay algo que le quería preguntar, Augusto. Esta causa, porque ya pasó hace mucho tiempo, ¿prescribe? En principio no, porque estarían investigando por desaparición forzada o forzosa, que está estipulada en el artículo 142, entonces el delito estaría continuando en este momento. Y Una eso puede persona seguir... desaparecida sigue cometiendo el delito. En este Los caso, desaparecidos en dictadura, porque también por se ejemplo. investigaría, hay aristas de que podría haber participado alguien de la fuerza pública. Por lo tanto, no la pueden archivar hasta tanto en cuanto no Es encuentre... imprescriptible. O sea, se puede No, seguir no. Para o siempre. prescribe. Prescribe, pero una vez que encuentren el cadáver. O sea, no pueden archivar la causa mientras no encuentren el aparezca. cuerpo o no lo identifiquen. ¿Y hay un final si no se encuentra el cuerpo? No, Si la declaran muerta, sí. Hoy en día la búsqueda que hay, porque se la sigue buscando, sí, hoy hay una búsqueda que de hecho no es permanente cada tanto, en un radio en donde se perdió el contacto porque se volvió a ese punto de pérdida de contacto que es cerca de la localidad de Joaquín B. González, entre Güemes y Joaquín B. González, en Salta Sur. Pero cuando hay líneas de investigación se investigan todas. Cuando se agotan, llega un momento en el que no tiene por dónde buscar la policía, tiene que esperar otra línea que diga, mira, tal vez fue para aquel lado y empiezan a buscar en otro lado. Si no tienen línea de investigación, línea de dónde buscar. Y me parece que estamos cerca de eso, lamentablemente, ¿no? sí, también porque siento que hay muchas pistas, pero como a grandes rasgos en realidad no hay nada. No hay nada. No hay nada de lo que estaba pasando por su cabeza, de lo que pasaba por, no sé, alrededor de ¿Qué ella le cuando... pasó? ¿Qué Nada. pensó? De hecho, ahora que estábamos hablando de que es una búsqueda activa todavía, acá tenemos fotos de cómo se vería María Hoy. Cash el día de hoy. Sí, una Que igual- mujer más grande. Sí, más Son los grande, años. pero como con esa misma... Sí, carita. ¿Ustedes creen que se puede llegar a saber qué es lo que pasó? Una persona que sufre algo que no sabemos, pero algo estaba padeciendo, que tenía un comportamiento tan errático, que la estaba pasando muy mal, le mando un mensaje, quiero volver, que pierde todo, que algo sentía en su cuerpo porque en un momento fue al hospital, se haya acusado con un asesino, como cree el fiscal, o le haya pasado algo, no pudo haber ido muy lejos, no puede estar del otro lado del mundo. En esa zona en donde empezaron a buscarla, es ahí donde tal vez la puedan encontrar. En el barrio de Coglan encontraron un misterio, Para mí tendría que estar como o por acá o medio que por acá. una particularidad con forma de media luna, porque dice fue un adolescente de entre 15 y 17 años. Estuvo siempre ahí, pero nunca lo supo.